Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Salvador Orozco y junto con Andrea Díaz eh, estaremos platicando en este segundo episodio de Magia Educativa, Voces Docentes, con una maestra finlandesa. Es decir, vamos a hacer un viaje de la Sierra de Jalisco que estuvimos en el episodio pasado hasta Finlandia. Disfruten la charla. Eh, Sin duda tenemos muchas cosas que aprender de ti, Ana Emilia, y disfrutemos la charla. Somos Magia Educativa, Voces Docentes. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Salvador. Es un gusto tener aquí también a la doctora Anemilia Hietanen. Tengo el privilegio de conocerla ya hace unos años. Hemos colaborado y bueno, recuerdo aquella cita que tuvimos, ¿no? Para poder platicar acerca de tus trabajos, de lo que desarrollas, tus proyectos aquí en México. Y bueno, en ese entonces yo trabajaba en una escuela también, entonces tuve oportunidad de conocer tu trabajo de cerca y fue pues, muy satisfactorio, muy interesante, ¿no? Entonces siempre dejas huella a donde vayas y eso es algo súper bonito y también, bueno, ahí tuve la fortuna, entonces por eso ahorita es un honor que estés aquí con nosotros. Obviamente tenemos muchas preguntas, ¿no? Sabemos que todos los académicos, investigadores, mexicanos también y latinoamericanos de todos los países, pues tenemos mucha curiosidad por el modelo finlandés, ¿no? Que sabemos que tiene alto renombre, prestigio a nivel mundial y queremos escuchar pues la magia de ese modelo educativo y tú cómo lo has manejado, ¿no? Obviamente, pero antes que eso, pues sí nos llama la atención también conocer un poco de ti, ¿no? Ane- no, tanto la doctora Ana Emilia como persona, sus inicios, su infancia. Entonces, esa parte también creo que pues influye mucho, ¿no? Entonces, me encantaría empezar preguntándote, ¿cómo era la escuela finlandesa cuando eras estudiante? ¿Cómo fue tu infancia en la escuela? Platícanos un poquito. Bueno, primero que nada quiero también agradecerles, Andrea y Salvador, por esta invitación. Es un gusto estar aquí. Y pues, justo, como dices, viví mi infancia en la escuela finlandesa. Eh, y a mí bueno, me gustaba la escuela. Yo siempre, nunca tenía problemas en la escuela, me gustaba aprender. Este, También era un poquito rebelde de repente pero de una forma como no causando problemas, sino que, por ejemplo, si decían que, no sé, en secundaria que había que terminar, estar a la hora en el examen, y si yo terminaba antes, empezaba a dibujar caricaturas y comentarios, a veces un poquito sarcásticos para la maestra, sí, especialmente en una particularmente, pero yo sentía siempre justo que, que me gustaba esta balance que hay en Finlandia entre las áreas y disciplinas como más académicas, las asignaturas académicas como en todas partes, pero a mí me encantaba siempre las clases de arte. Yo de hecho estaba en una escuela, eh, clase que era especial para niños y niñas que hacíamos más arte. Nos hicieron un examen y éramos 32 dos niñas y niños que teníamos más clases de arte que normal y eso me encantaba. Manualidades me encantaban. Este, Todo eso. Yo creo que como éramos justo todos unidos por un interés específico, yo creo que también tuvo un impacto como diferente de estudiar en ese salón donde todos queríamos hacer más arte. ¿Y qué era lo que más te gustaba de tu escuela? O sea, ¿cómo fue? Ajá. Me gustaban justo las clases de arte, me encantaban mis amigas, conocí muy buenas amigas ya en la educación básica. Y la verdad yo creo que justo esa experiencia de tener este interés en común hacía que éramos un grupo más unido
que tal vez normalmente, ¿no? Muchos salones. Y, no, y me encantaban los recreos, porque en Finlandia hay muchos recreos. Hay cada 45 minutos hay un recreo. Ay, ¿cuántos? Y así podíamos jugar nuestras juegos de imaginación con mis amigas, donde había dragones, lobos, animales, todo. Me imagino que hubo maestros muy especiales para ti. Estaría interesante saber cuáles eran esos maestros, quiénes fueron, qué maestros te marcaron en tu vida académica allá en Finlandia. En Finlandia, especialmente normalmente en Finlandia, en la primaria es una maestra o un maestro los 6 años. Nosotros por la situación, que era un grupo especial, ahí cambiamos varias veces, entonces no tuvimos esa experiencia normal de Finlandia, pero mi maestra del quinto y sexto era una maravilla. Ella era una persona que justo te fomentaba mucho la autoestima, si hacías algún error, nunca era como no te regañaba, sino que te alentaba, ¿no? Que podías intentar otra vez, que la siguiente vez podrías hacerlo mejor. Era muy empática, muy, muy humana, muy cálida. Excelente, excelente persona, la verdad. O sea, ¿qué experiencias influyeron en tu educación? Dentro de la escuela, ¿qué experiencias tuviste? ¿Una obra de teatro, una exposición, algo que recuerdes que te haya marcado? ¿Alguna experiencia especial? Mucho, justo como teníamos más clases de arte, teníamos posibilidad de hacer proyectos, por ejemplo, un proyecto de teatro en sombras, con la epopeya finlandesa Kalevala, que es como nuestra gran obra cultural. Lo hicimos en pedazos, en grupos, cada grupo hacía un pedazo de Kalevala y eso recuerdo mucho, que era muy divertido y muy justo creativo. Ay, qué bien. Suena divertido, suena muy bien. Suena que te divertiste mucho y aprendiste muchísimo también, seguramente. Eh, Ajá, y algo que creo que justo también fue algo bueno. Bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho arte, como, como habrán visto, pero también las manualidades. Y nos tocó justo, eh, antes eran como manualidades de tela y manualidades de madera, y muchas veces niños elegían las de madera y niñas las de tela. Pero con nosotros decidieron hacer un experimento y dijeron, bueno, ustedes van a aprender de todo. Entonces también justo me gustó mucho que aprendí también trabajo en madera, de coser, tejer, todo eso también aprendíamos en la escuela. y todo esto influyó para que te gustara dedicarte a la educación. ¿Cómo fue esa decisión de decir, me quiero dedicar a la educación o a las ciencias sociales? Bueno, digamos que hay mucha gente que dice, yo siempre quería ser docente. Yo no quería ser docente para nada. De hecho, cuando era niña, decía, hay 3 profesiones que jamás voy a hacer. No voy a ser, nunca sería sacerdote, nunca sería militar y nunca sería docente. Y pues aquí me tienen, trabaja como docente y trabajando con docentes. Nunca hay que decir nunca. Sí, en todo caso, a pesar de que estaba así tan decidida que nunca iba a ser maestra, de todas maneras, desde la adolescencia como que empecé a participar en espacios de educación informal, en campamentos, en organizaciones donde la enseñanza y aprendizaje, sí había espacios de aprendizaje y yo participaba facilitando, pero eran justo como una aprendizaje lúdico, participativo, muy social. Entonces no contradecía con mi idea de que jamás voy a ser docente, ¿no? También nos gustaría mucho saber
¿qué es lo que te trajo aquí a México? O sea, ¿por qué de allá a acá? Y aquí, ¿por qué decidiste pues establecerte y también continuar otros estudios aquí en México y la docencia, todo lo que haces? Yo vine a México justo hace ya son 20 años, ya son 20 años aquí en México. Yo llegué para hacer prácticas en la Embajada de Finlandia por 3 meses. Eso era mi plan. 3 meses y ya después ya había estado estudiando de intercambio en Chile. Había pensado que me gustaría ir a Chile o Argentina, pero conocí a un mexicano, mi ex esposo, y decidí venir. Después de esos 3 meses dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, es mejor arrepentir, sí, mejor arrepentir nada, ¿no? Pero si hay que arrepentir, mejor cosas que uno hace que quedar pensando, ¿no? Y por eso decidí, dije, voy a ver si funciona. Y me mudé aquí a México. Y aquí, de hecho, es justo, aquí hice mi doctorado en, en estudios latinoamericanos. Y aquí es también donde empecé a trabajar en el tema de la educación formal. Ya es la primera vez que entré aquí en México, enseñar en la UNAM. ¿Qué aspectos de México te hicieron, o sea, desarrollar aquí tu carrera? ¿Qué aspectos son los que te gustaron de México en concreto? ¿Como profesional o como persona? O los dos. Este, bueno, yo creo que en todo esta México tiene una cultura increíble. Las personas me encantan. Los mexicanos y las mexicanas tienen una calidez extraordinaria que no he conocido en otro lugar. Este, Uno se siente muy bienvenida. Siempre aquí la naturaleza está muy bonito. Hay tantas cosas que ver, hay tantos lugares tan diferentes y justo creo que solamente conozco un lugar en México donde no se sentía como uno bienvenida. Pero en todos lugares justo los mexicanos, las mexicanas son muy cálidas, son muy amables, siempre ayudan y es. ¿Qué tal la comida? ¿Sufriste mucho con la comida o no? No, a mí me encanta la comida mexicana. Hay comidas muy picantes que todavía, bueno, ya aguanto más picante, pero hay cosas que digo, si nada más pica y no sabe a otra cosa, eso no me encanta, pero sí, ya me gusta picante y justo también la variedad de comida. Con lo que sí sufrí aquí en México es luego los nombres de lugares que vienen de diferentes lenguas indígenas y a veces como que uno no sabe. El X es como lo que todos los extranjeros tememos porque como si no sabes de qué idioma viene y puede ser muchas formas de pronunciarlo. Entonces, eso es lo que he sufrido un poco. Hablando sobre tu formación académica y vocación, Salvador tiene ahí unas buenas preguntas. Emilia, vamos un poquito hacia atrás. Vamos a recordar cuando estudiaste tu carrera, ciencias políticas e historia política. Tengo entendido que en Helsinki. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Ahí justamente estudié historia política, había como varias carreras que me interesaban, que ninguna de ellas era educación, la verdad. Seguía todavía con esa idea a mí me interesaba historia, antropología, y también yo creo que sí habría sido un poco mejor con matemáticas, astronomía, era también una, una cosa que me interesaba mucho. Pero hice justo mi carrera ahí en Helsinki, de mi maestría, y algo que después como que extrañé en México cuando hice mi doctorado. También aquí éramos una generación en estudios latinoamericanos, que es una generación pequeña siempre en la UNAM.
hicimos muy buenos amigos y todo, pero en Finlandia hay una cosa que se llaman los clubes estudiantiles, que son por carrera, también por facultades, y esa como vida social organizada de estudiantes es algo muy divertida y muy interesante, ¿no? Muchas veces también gente que se mete en las políticas estudiantiles, ya después ves en altos puestos de la política en general, ¿no? Pero eso es algo, y una cosa que me gustaba mucho que organizamos justo en mi club de la carrera de historia política, y con los de historia social y económica hicimos como algo que se llamaba ciencia y cerveza, que eran unas reuniones como informales donde invitamos especialistas de historia a hablar de algún tema específico y generalmente se hacía bueno, un gabinete, un bar, entonces pues justo se tomaba un poco de cerveza, platicamos de cosas muy interesantes de la carrera y era como justo un contexto muy interesante porque hacía que los especialistas, los profesores como que se relajaran también más y los conociéramos más como personas. Eso es algo que quisiera hacer aquí. Eso te iba a preguntar. Cuando llegas a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas, eh, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia encuentras? Ya hablamos de esos clubes de estudio. Acá, no sé, eh, cierto que la carrera de estudios latinoamericanos, bueno, todo el bloque de estudios latinoamericanos es pequeño, ¿no? Incluso comparten algunas facultades, ¿no? Filosofía en sus escuelas o en sus facultades de literatura, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras? Sustanciales, digamos, no, no vamos a fondo, sustanciales. Digamos que bueno, como yo entré en doctorado, creo que la experiencia era un poco diferente porque incluso justo me decían, yo tenía maestría, pero en Finlandia no era necesario en esa época hacer una licenciatura, estaba incluida. Y en la UNAM al principio me dijeron, ay, tal vez vas a entrar en maestría en vez de doctorado. Y dije, pues no. Y me decían, pero es bueno porque es más como colegio. Y yo dije, pues menos, menos quiero eso, yo quiero mi libertad, ¿no? Y por suerte, pues sí, ya se dieron cuenta que sí, realmente mi maestría era una maestría y no una licenciatura. Y pude entrar en el doctorado. Entonces ahí como que creo que era justo un poco más libre en ese sentido, que podíamos elegir un poco más. eh, y justo todos ya teníamos experiencia universitaria. Donde me he dado cuenta más la diferencia es como docente universitaria, cuando entré en la UNAM a enseñar en la licenciatura de historia, enseñé historia nórdica por muchos años, y ahí sí me di cuenta que hay una diferencia bastante grande en los estudiantes, ¿no? Porque aquí en México lo que me encontré era como, con todo respeto, pero de repente los estudiantes se sienten más chiquitos, como si estarían en la prepa, sobre todo los primeros semestres, ¿no? En Finlandia, como la educación fomenta la autonomía de preescolar, educación temprana, entonces los universitarios ya son muy independientes, ¿no? Y aquí sentí como de repente eso me sorprendía, que necesitaban como más guía en cosas como de lo que pensaría uno que como son estudiantes ya adultos, ya deberían estar como más claros. Pero, pero ahí no digo que he encontrado en los años que enseñé en la UNAM, encontré estudiantes brillantes. Entonces no es una cuestión como tanto calidad académica, sino más que están tal vez todavía más apegados a sus familias, entonces tienen como una mentalidad diferente. Ana Emilia, ya nos dijiste que una de las habilidades que desarrollan
los estudiantes finlandeses desde edad temprana es la autonomía. ¿Qué más? ¿Qué más habilidades desarrollan desde muy jóvenes, desde pequeños? Por ejemplo, la educación temprana y preescolar difiere bastante aquí de México porque está muy enfocado en las habilidades socioemocionales. No, no tanto en como las bases académicas, como he visto mucho aquí. Aquí, justo es como, sobre todo en escuelas privadas, lo que he visto es que tienen que, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a contar, este, al menos en algún nivel, porque no necesariamente entienden lo que están haciendo, pero tienen esta como cuestión externa, ¿no? En Finlandia sí se empiezan a ver como bases, por ejemplo, de lectoescritura, se empieza a desarrollar pensamiento matemático, pero pensamiento matemático, no, por ejemplo, repetir. Yo digo que es repetir números, porque a veces, muchas veces más bien, aquí lo que he encontrado es que hay papás que dicen, ay, mi hijo sabe contar a 50, pero no tiene ni idea qué significa 50 porque repite como si fuera una rima infantil, ¿no? Repite los números de 1 a 50, pero no tiene ninguna idea qué significa. Y en Finlandia lo que se busca justo es más que repitan cosas, es que se desarrolle, por ejemplo, el pensamiento matemático. Entonces, que entienda qué significa 5, que entienda qué significa 20 o lo que sea que el número que están viendo. El concepto numérico, no tanto el decir como que viene después del 19 viene 20, ¿no? Sino que entender qué significa. Eh, y en general se empieza como a desarrollar también mucho las habilidades de pensamiento y creatividad desde edad temprana, educación temprana y preescolar. Se busca justo como más estos llamados habilidades del siglo XXI. En Finlandia hay algo que se llama multialfabetización. En español no hay como tan buena traducción. Uh, pero es como que empiezan desde chiquitos a entender, por ejemplo, qué significan diferentes fuentes. Hay algo que se llama también la alfabetización mediática, que desde chiquitos empiezan a ver, se empieza a trabajar el tema de la crítica de fuentes. A partir de, por ejemplo, de los shows de los niños, los programas, caricaturas, lo que ellos viven de la cultura infantil, se empieza como que trabajar esta aproximación crítica a este tipo de fuentes, ¿no? Eh, y eso es uno de mis temas, como esta crítica de medios, ¿no? O la alfabetización mediática, es uno de los temas que yo quisiera que estaría en todos los niveles más presente en México, pero todavía es un tema que muy, muy pocas escuelas manejan. Y que estén ni siquiera, o sea, como que dicen, bueno, sí, sí, pero no, enséñanos algo más. Es muy complicado de repente en nuestro país eh, salirse, ¿no? De esa estructura, de ese molde, ¿no? Sin duda, nos contabas que siempre fuiste pues muy cercana al arte y creo que eso es indispensable para que los niños puedan desarrollarse desde muy pequeños, ¿no? Infortunadamente nuestro país está lejos de las escuelas porque, como sabemos, muchas escuelas tienen muchas necesidades y el arte pasa a un segundo, tercero, cuarto término. Me gustaría saber a qué edad en Finlandia los niños empiezan a leer, cuándo se les inculca la lectura, el amor por las letras, por la literatura, etcétera. Bueno, nada más quería regresar tantito a ese tema del arte, porque justo creo que y eso pasa, no en México solamente, pasa en la mayoría de los países del mundo,
sobre todo occidental, es justo esta fragmentación que se piensa que hay las asignaturas serias, lengua materna, matemáticas, ciencias, que son y después hay otras asignaturas académicas y luego los rellenos que serían arte, música, este, tal vez deportes, ¿no? Ajá, educación física también, que es muy importante. Y por ejemplo, en Finlandia, como se busca desarrollar un ser holísticamente, entonces por eso se ve que no son relleno estas asignaturas, pueden ser, y son una parte muy importante del desarrollo del ser humano, ¿no? La expresión que tenemos, la creatividad que todos tenemos. Y en cuanto a justo lectoescritura, en Finlandia se piensa que y está respaldado por estudios, no es solo que así lo inventamos, sino que es así muestran los estudios, que una buena edad para enseñar la lectoescritura ya de forma como más estructurado es a los 7 años, en la primaria. Se pueden ver justo, por ejemplo, en preescolar, si se empiezan a ver las letras, se empiezan a practicar los trazos y todo eso, y como que la conciencia lingüística que es parte de la lectoescritura, pero no se fuerza. Si hay un niño o una niña que muestra interés en aprender antes, se apoya, ¿no? Y yo aprendí antes de la primaria porque a mí me interesaba y a mí me apoyaban. Pero no se obliga porque sabemos que cuando obligamos a los niños y las niñas a aprender a leer o escribir cuando todavía su cerebro, su motricidad no está listo, no ayuda en que sean buenos lectores. Puede ser que empiezan a aborrecer la lectura, y en la comprensión lectora tampoco muestran las investigaciones que no hay una diferencia, incluso puede ser un poco más favorable la comprensión lectora cuando se empieza justo alrededor de los 6 7 años, en vez de tratar de obligar a los niños de 4 años a leer, ¿no? Y justo no hay ningún beneficio que muestran las investigaciones que han seguido a niños de diferentes edades que muestre que haya algún beneficio en obligarlos a leer antes, ¿no? De los 7 años. O sea, no sirve exactamente. Pero justamente si hay un niño o una niña que sí quiere, ahí sí obviamente sí tenemos que fomentar ese interés, y eso ayuda a que generemos lectores que les gusta leer, ¿no? Eso también es algo muy importante que muchas veces se olvida, y no solo en México, se olvida que fomentarle el gusto por la lectura, ¿no? Y en Finlandia justo se considera que la mayoría de los niños y niñas aprenden en el primero de primaria. Todavía se considera que es normal que haya niños que están todavía en el segundo de primaria, están como que aprendiendo más. Obviamente si se detecta alguna situación, también hay apoyos especiales para desarrollar esta habilidad, porque es muy, bueno, es muy básico para la eh, pues para toda la cuestión académica, ¿no? Y para toda la vida en nuestras sociedades actuales. Muy bien, oye, Ana Emilia, el sistema educativo de tu país, ¿qué hace para preparar a sus docentes? Para que no pierdan ese estatus de primer mundo en educación. ¿Qué hacen? ¿Cómo los preparan? ¿Cómo se preparan los docentes? Los docentes en Finlandia, de los docentes de primaria, por ejemplo, tienen que tener maestría. Es un proceso, hacen justo una carrera que se llama maestro o maestra del grupo, para que puedan dar en la primaria la mayoría de las asignaturas y o sea, hay maestros y maestras que dan ciertas asignaturas específicas, por ejemplo, manualidades, eh, a veces los idiomas, arte, música,
pero la mayoría de las asignaturas en la primaria sean los más aptos para estar enfrente de niños y niñas, ¿no? Entonces, porque puede ser que alguien es académicamente brillante, muy inteligente, muy, que tiene todos, no sé, calificaciones de 10 de todo, pero no es la mejor persona para estar enfrente de un grupo de niños y niñas. Puede ser que alguien incluso que haya tenido problemas en la escuela, incluso podría ser mejor maestro, porque tal vez entiende mejor las dificultades que pueden tener algunos estudiantes. Entonces es una carrera donde es difícil de entrar, porque es una carrera que se aprecia mucho. En Finlandia apreciamos mucho los docentes, que es algo que aquí en México no desafortunadamente sucede y en muchos otros lugares tampoco. Ahí los apreciamos mucho y por eso es una carrera donde las personas sí quieren entrar. Y en la carrera hacen prácticas enfrente del grupo, tienen que entrar en escuelas para hacer sus prácticas, tienen que también, es una maestría porque pensamos que es importante que desarrollen estas habilidades de investigación para que puedan también después, cuando ya terminan la carrera y entran en la profesión, para que ellos puedan también seguir investigando, actualizándose de los desarrollos más nuevos de la pedagogía, de la didáctica. Entonces es una carrera como que les da mucha formación. Y justo también, bueno, en secundaria ya pueden ser, por ejemplo, que estudian una carrera principal de otra, por ejemplo, matemáticas, ciencias, historia, pero tienen que tomar una parte de estudios pedagógicos para poder estar en secundaria. Y también los maestros bueno, maestras, en este caso la mayoría son todavía mujeres en la educación temprana y preescolar. Ellos tienen que hacer mínimo una licenciatura también. Y muy como práctico, ¿no? Ok, muchas gracias. Andrea, adelante. Interesante, la verdad es que es lamentable que aquí en países como México no se tenga pues esa preparación, ese respeto o a todo lo que conlleva ser docente, ¿no? Efectivamente, entonces sí lo vemos mucho o muy marcado en otras culturas y lamentablemente pues en las nuestras no mucho. Y hay excelentes docentes también, lo sabemos y bueno, aquí todos los que estamos en este mundo académico y educativo, pues sabemos que el sistema finlandés es muy exitoso. ¿Tú cuál crees o cuál consideras que sea realmente el secreto del modelo finlandés? Y se dice, algunos dicen que, bueno, la parte tecnológica es como su gran diferenciador, pero ¿tú crees que sea eso una verdad o no? ¿Y cuál es el secreto? Eso es lo más importante. No, no, no. Muy bien. Sí, definitivamente, o sea, bueno, la tecnología nos da muchas cosas y puede ser de gran ayuda, eh, pero también hay que justo tener como, yo siempre creo que la tecnología tiene que ser usado con fines pedagógicos, porque podemos tener las computadoras, las máquinas, los programas más modernos, y eso no significa que sea buena la educación. Yo conocí, por ejemplo, una escuela eh, bueno, yo quedé como pantallada aquí en una escuela privada. Eh, Al principio quedé como muy apantallada de que las instalaciones estaban así, wow, perfectos y todo, pero creo que ahí justamente era como más, enfocaron más en lo externo en vez de lo interno, ¿no? Y la tecnología justo yo creo que puede darnos esa como falsa idea de que si nada más tuviéramos mucha tecnología podríamos hacer todo perfecto, pero como no tenemos tecnología, ni modo, ¿no? Y pues incluso en las encuestas que han hecho aquí en México antes, yo recuerdo que por ejemplo se me fue el nombre de la encuesta que hacen, bueno, que hacían la nacional,
en diferentes escuelas, pero por ejemplo una escuela que mejor salía era una escuela en Chiapas que no tenían nada, ni siquiera creo clubs, ¿no? Entonces, justo los docentes, en Finlandia los docentes son nuestra arma secreta, porque están muy bien capacitados y eso permite que se les da mucha autonomía, porque sabemos que ellos conocen mejor que su grupo que nadie, ¿no? Ellos saben cómo adaptar la educación a las necesidades de los niños que están justo enfrente de ellos, ¿no? Y en muchas veces, si se trata como desde arriba, personas que tal vez ni siquiera tienen mucha, mucha experiencia de contextos educativos reales, cuando tratan de hacer eh, políticas públicas muy estrictas y decidir como demasiado estrictamente qué se tiene que dar en el salón de clases, ahí generalmente no va tan bien, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es esta autonomía docente, pero también otro tema es que hay mucha educación, la enseñanza es muy activa y aprendizaje. Entonces se enfoca en el aprendiz en vez del docente, ¿no? Eh, Se participa mucho, se fomenta la autonomía también de estudiantes. Hay mucho juego, especialmente en, bueno, preescolar, educación temprana, en primaria, pero también en niveles más altos se toma en cuenta esta importante parte de participación. Y a mí me pasó justo cuando yo entré en la educación formal, fue aquí en México. Ahí ya rompí mi idea de no ser nunca docente. Entré a la licenciatura de historia. Yo ya tenía justo muchos años en educación informal, y cuando entró en la universidad, y más pues ya había hecho mi doctorado en la UNAM, ya sabía que es una universidad muy prestigiosa y todo. Y yo pensé que yo tenía que ser muy seria, que tenía que ser así, muy académica, muy rígida, seria, y era horrible. La verdad, las primeras semanas dije, no, ¿y qué tal si me renuncio? Y dije, no puedo renunciar, porque si me renuncio ahora, pues jamás me van a, van a llamar otra vez, ¿no? Y dije, pues ni modo, no me sentía yo porque pensé que tenía que jugar como un papel que no era yo, ¿no? Y después me empecé a como que, después me di cuenta que en realidad lo que tenía que hacer era experimentar, empecé a experimentar más con justo, dije, ¿y por qué si en la educación informal esto, participación, juego, curiosidad, imaginación, creatividad funciona? ¿Por qué tendría que hacerlo de esa tan seria y como rígida en la universidad? Y empecé a probar cosas con mis estudiantes, eran mis conejitos de India, todos los años, porque este, quedé muchos años en la UNAM y agradezco mucho ese espacio que me dieron y esa libertad académica también, como hacía historia nórdica, enseñaba historia nórdica, básicamente me dieron dejaron las manos libres. Ajá, podía hacer lo que quería. Y empecé a experimentar y cada año quería probaba nuevas cosas, cada semestre algo diferente. Y ya empecé a disfrutar de la educación universitaria porque ya justo ahí mis estudiantes también. Y tenían mejores resultados porque participaban más, porque podían hacer cosas más creativas, porque podían jugar. eh, y al principio así ellos también estaban un poco de qué pasa con esta señora, ¿no? ¿Por qué nos está haciendo esto, no? Yo no quiero participar. Este, pero después cuando como que avanzaba el semestre, también les empezaba a gustar más. Y ahí se ve la importancia de la motivación, ¿no? Dentro como un ingrediente pues indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, donde el maestro tiene que estar cómodo, pero también el alumno, ¿no? O sea, cómodo me refiero a ser uno mismo, ¿no? A dejarlo ser y esa esencia que las estrategias pues fluyan, ¿no? Que en el aula se cree esa magia, porque literal es magia.
Y en esta parte me imagino que empezaste a implementar los proyectos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en fenómenos, ¿no? Eh, no sé si nos puedas platicar un poquito si eso es muy de Finlandia o eso ya es una adaptación que hiciste ya en la cultura mexicana, en la educación mexicana, o qué adaptaciones tú has hecho. Eso sería muy interesante escuchar. Lo que yo, justo el aprendizaje basado en fenómenos sí es algo finlandés. Va más allá de la educación STEAM o STEM que enfocan justo en ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería en la última como que agregaron el arte por ahí también. En aprendizaje basado en fenómenos, lo que se busca es justo investigar fenómenos complejos desde diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas. Y justo se toman, por ejemplo, aparte de las asignaturas STEAM, se toma, por ejemplo, las ciencias sociales, historia, porque si pensamos en un fenómeno complejo, digamos, cambio climático, no lo podemos entender solo desde ciencias naturales, no lo podemos entender sin conocer la historia, sin conocer el impacto social que ha tenido y las causas sociales que han llevado a eso. Entonces es más amplio este enfoque. No es una metodología exacta porque es más un enfoque y funciona muy bien. Yo creo que es de las cosas que se pueden adaptar. Hay ciertas cosas de la sociedad finlandesa que son solo de Finlandia, ¿no? Justo no se pueden cambiar ciertas condiciones, aunque quisiéramos el tema de eh, por ejemplo, la formación docente es una cosa, la relación con la sociedad, con la educación es una cuestión cultural. Hay varias cosas que funcionan en Finlandia porque la sociedad es de cierta forma y no funcionan ni siquiera tal vez en Suecia, que es nuestro país vecino, ¿no? Pero hay como estas cosas básicas que se pueden adaptar. El aprendizaje basado en fenómenos es una de ellas, justo porque lucha contra esta fragmentación que no existe en el mundo real, ¿no? El mundo real no está en disciplinas. El mundo real es un conjunto complejo. Y el aprendizaje basado en fenómenos justo trata de salir de esa fragmentación de disciplinas que tenemos mucho en la escuela. También hay otros temas que se adaptan muy bien. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos, que también es este aprendizaje justo basado en juego, aprendizaje lúdico, que se puede, que es, bueno, para mí es primordial en la educación temprana y preescolar, porque es la forma en que los niños aprenden, pero que también favorece muchísimo educación básica, bachillerato y pues incluso en la universidad. Y pues ahí tengo mis estudiantes que pueden dar evidencia de eso, ¿no? Eso puede, y también justo estas habilidades, por ejemplo, habilidades de pensamiento, habilidades como creatividad, comunicación, pensamiento crítico, Platícanos. son también como algo también son de mis temas, tengo muchos temas favoritos, pero son de los temas que yo creo que son muy importantes y que se adaptan muy bien, en diferentes contextos, ¿no? Son cosas que incluso justo como docentes podemos hacer, aun si la escuela donde estamos trabajando no necesariamente apoya, porque sé que hay docentes muy buenos y que quisieran hacer muchos, y seguramente también nos están escuchando, y quisieran hacer muchas cosas y tal vez están en una escuela que los restringe de diferentes formas, ¿no? Pero hay muchas cosas que también podemos hacer justo dentro de la aula y cambiar nuestros métodos. Si no cambia la cultura escolar, pero al menos podemos cambiar la cultura dentro de nuestra aula, podemos enseñar de formas más lúdicas, más activas, participativas. Podemos ayudar que tengan esta visión más holística del mundo
que aprenden estas habilidades en vez de enfocarse en contenidos, que aprendan estas habilidades que les van a servir mucho más ahora y en el futuro. Sí, sin duda hay muchos metodologías o enfoques, como bien nos comentaste, que podemos adaptar a en nuestras aulas. Y, por ejemplo, ¿qué errores se cometen cuando se intenta copiar modelos educativos extranjeros? Porque yo sí he visto varios colegios que obviamente quieren traer el modelo finlandés y otros, ¿no? También de otros países. Pero tú, ¿qué consideras que comúnmente a veces cometemos errores? Pues porque la parte cultural, pues la concepción de la educación aquí es distinta desde el maestro, ¿no? Cómo vemos al maestro, la preparación, son muchos aspectos o factores. Pero en tu caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué errores son los más comunes al querer como copiar modelos? Y yo creo que justo como dices, intentar traer algo que no está hecho para esta cultura y esta sociedad, no va a funcionar, sea cual sea el país que se quiere copiar, ¿no? Porque justamente todos los sistemas educativos nacen en un contexto y ese contexto los moldea, ¿no? Hay buenas prácticas que pueden adaptarse y de hecho Finlandia, así como que digamos que haya sido como el gran cuna de los teóricos pedagógicas, no es. Nosotros hemos tomado de otros lugares y hemos puesto en práctica. Por ejemplo, hay varios pedagogos que, no sé, se desarrollaron antes en Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca los ha aplicado y nosotros sí. Pero adaptado justo a nuestro contexto. Y eso yo creo que es eh, lo importante, porque también escuché, por ejemplo, de una escuela francesa donde tenían que, aquí en México, donde los niños tenían que aprender los ríos en Francia, y dices, y de forma como, por supuesto, memorística también. Entonces ya otra error ahí, la memorización. Pero dices que, o sea, justo qué motivación, lo que dijiste antes de la motivación, qué motivación tienen los estudiantes para aprender los ríos en Francia, ¿no? Tal vez alguno que otro se vaya un día a Francia y bien, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Hay muchas cosas que más interesantes, más cercanos a ellos aquí en México, ¿no? Y además creo que otro error es pensar, además de pensar que se puede traer un sistema así tal cual, sin tomar en cuenta el contexto. También el error es pensar que lo de fuera es perfecto y lo de aquí no, porque yo creo que hay muchas cosas muy bonitas también en México y tenemos que justo este, tener lo bonito de aquí y adaptar algunas cosas. Puede ser que adaptemos algunas cosas de fuera, pero hay muchas cosas en México que funcionan, que funcionan mejor que en otros lados. Entonces, no hay por qué descartar lo mexicano, ¿no? Ay, eso que dijiste a mí hasta me puso la piel chinita, porque sí pasa muy seguido, ¿no? Luego los mexicanos en algunos aspectos podemos ser muy malinchistas, preferimos lo extranjero, menos y no nuestra cultura, que es riquísima, y por la misma también ignorancia o que falta mucho conocimiento, lamentablemente. A mí me encantaría que nos nombraras cuáles son esas cosas que tú rescatarías de la cultura mexicana en la educación o esto que nos estabas diciendo, me encantaría escucharlo. Justo esta calidez, a mí lo que me da siempre, y no solo en educación, en todo, esta solidaridad que se ve aquí, que es algo muy hermoso, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia el Estado ayuda mucho. El Estado tiene muchos programas sociales y eso de repente hace que las personas, creo que como que pierden un poco la solidaridad porque dicen el Estado, pues, tiene que arreglar esto, ¿no? Si yo sé que algo pasa a mi vecino, pues ni modo que lo vea el Estado, ¿no? Y aquí, pues, parcialmente, pues sí tienen que ver con el que no hay esos sistemas, tal vez, que claro que sería bonito tener también aquí, pero hay mucha solidaridad. Y
Y nunca lo podía explicar como muy bien cuando me preguntaban, pero ¿por qué te gusta México? ¿Por qué vienes a México? Vienes de Finlandia. Y cuando era lo del sismo del 2017, dije, esto es la alma de México, ¿no? Esta que la gente ayuda, que si no pueden hacer otra cosa, pues si llevan comida, llevan a los rescatistas que pueden tomar agua, hacen algo, esa como, eso es la esencia, que se ayuda, que hay esta solidaridad tan hermosa aquí. Y yo creo que justo no debemos tratar de quitar esta parte tan humana, esta riqueza que tiene México aquí en culturas, en personas. Hay que fomentarlo, eh, y justo estas culturas tan ricas que tienen, que vienen, bueno, culturas milenarias, hay que, hay que ser orgullosos de eso, lo que tienen ustedes es algo muy, muy bonito. Cierto, Mike, muy, muy cierto. Hasta me siento muy orgullosa, ay, ¿no? De ser mexicanos y no lo aprovechamos, pero gracias a ustedes que nos lo hacen ver y recordar. Muy bien. Pues adelante, Salvador, que tenemos otras preguntas. Gracias. Y fíjense, esto de la solidaridad, así que se ve, surge en el sismo del 85, ¿no? Se dice que ese año es cuando la sociedad civil en México se organiza, ¿no? Entonces, por supuesto que el pueblo mexicano tiene muchos defectos, pero también muchas virtudes y creo que debemos destacarlas, ¿no? Hablando de ese sismo del 2017, uno de los escritores mexicanos, digamos que de los mejores escritores mexicanos vivos, Juan Villoro, escribió un poema que se llama El puño en alto y habla precisamente de esa solidaridad de los mexicanos ante la tragedia, ¿no? Nos juntamos para la fiesta, etcétera, pero también cuando las cosas están difíciles, cuando hay un problema de esa magnitud, ¿no? Y bueno, Emilia, me gustaría saber de esos proyectos que hiciste con tus alumnos, como tú los llamaste, conejillos de Indias. ¿Qué proyecto fue el que más te gustó? O el que dijiste, no es posible, ¿cómo me atreví a hacer esto con estos alumnos? Yo creo que unos como que de los que más me han gustado han sido unos que son juegos como de roles, pero no así de que tengan que tomar un rol tradicional, sino que, por ejemplo, hice un juego sobre los samis, que son los pueblos originarios de Finlandia, y como su religiosidad, donde ellos tenían, ese era como un juego de, no sé si conocían estos libros que antes había creo que en los 90, no sé si todavía existen, que eran como de elige tu propia historia, ¿no? Que te daban como eres tal y pasa esto, ¿qué vas a hacer? Y si eliges la opción A, vas a la página 1 y si eliges la opción B, vas a la página 50, ¿no? Hice un poco en ese estilo, uno que era presencial de justo de los pueblos samis, donde ellos eran en el siglo XVIII, soldados del rey de Suecia, iban a un pueblo a buscar quién era el chamán, porque en esa época, justo en la historia, eh, el chamanismo estaba muy perseguido, ¿no? Y tenían que justo elegir, habían 3 personajes y ellos tenían que hacer una serie de elecciones para ver y después decidir cuál era el chamán y qué iban a hacer con esa persona, ¿no? Hice también otra versión en la pandemia, eh, hice una versión como trabajamos los viajes de los vikingos y como todo estaba en línea, lo que hice era hacer justo un documento Google donde ellos tenían que elegir, por ejemplo, si iban al este o oeste, qué tipo de barco iban a usar, un barco de guerra, un barco comercial, eh, y qué iban a hacer, si iban a, por ejemplo, atacar un pueblo o comerciar, y yo creo que el documento Google con todas las opciones salió como en 30 páginas o 40 páginas.
Y cuando la hice dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, me tomaba bastante tiempo porque quería justo probar que cada elección iba a donde tenía que ir. Pero cuando vi mis estudiantes realizar el juego y estaban muy entusiasmados y estaban así, no, elegimos mal y ahora perdimos un hombre, ¿qué hacemos? Y estaban tan felices que dije, no, sí, sí, valió la pena, ¿no? Y también algo que me gustó mucho, empecé al principio, justo como era la académica seria de la historia nórdica, pues apliqué exámenes, como evaluación o ensayos. Pero después me di cuenta, pues, también como me aburro yo fácilmente, yo creo, y dije, no me gusta hacer el examen, no me gusta estar ahí picándome el ojo cuando están escribiendo su examen y no me gusta leerlos, ¿no? Porque aparte como lo escribían a mano, de repente dices, o sea, no puedo leer esto, ¿no? Y empecé a pensar como otras formas de evaluación y terminé haciendo justo algo que en mi carrera en Finlandia habíamos hecho en la universidad, de repente en algunos cursos, que era el diario de aprendizaje. Y yo les siempre decía que justo el diario de aprendizaje puede ser que o escriben, no sé, tal día aprendimos esto y estos son mis reflexiones, o que pueden hacer otras cosas más creativas. Terminé, por ejemplo, había algunos que decían páginas web, o otros que hacían, una persona que hacía un cómic, una persona que hizo unos cuentos, otra persona que hizo como estos amigurumis, de las figuritas como tejidas, eh, y una que era de mis favoritos de todos los tiempos, era un chavo que hizo canciones de todos los temas que vimos en el curso. Él los compuso, él los tocó con su guitarra y él los cantó y me dio un CD, ¿no? Y después unas reflexiones también y me encantó, me encantó. Y él dijo que en ningún momento de su carrera universitaria había podido usar su creatividad. Entonces yo sentí como también muy feliz de que pudo tener esa oportunidad conmigo y la verdad era como tan bonito que incluso le pedí permiso para poderlo usar de repente con otras generaciones de la historia nórdica. Y eso creo que justo darles oportunidad de creatividad, sea en cualquier edad, es algo importante. Y justo en México, es, los mexicanos y las mexicanas son tan creativos y a veces siento que las escuelas, y no solo en México, en muchas partes del mundo, como que tratan casi de matar esa creatividad y hay que fomentarlo porque los resultados son increíbles cuando nos dejamos ser libres, autónomos y creativos. Oye, después de ser docente, eh, ¿qué haces? Yo veo ahí que ahí tienes una empresa que se llama Hilo. Cuéntanos cómo surge y a qué se dedica, a qué te dedicas en tu empresa. Muy bien, Hilo surge, yo justo ya había estado dando clases en la universidad y me ha tocado varias ocasiones trabajar en la Embajada de Finlandia. Y la última fue, trabajé con proyectos de desarrollo de cooperación, pero también el sector educativo. Y ahí surgían muchas veces preguntas que justamente decían, ¿cómo podemos hacer algo con las mejores prácticas finlandesas? ¿Qué podemos hacer aquí en México y qué podemos aprender de Finlandia? Y entonces yo decidí, bueno, pues si hay estas preguntas, hay interés y decidí formar mi empresa Hilo Education. Y en Hilo lo que hago es justo consultoría, trabajo con docentes, capacitación docente de diferentes temas, mucho de justo de estos temas de aprendizaje activo y de las habilidades del siglo XXI. Me gustaría todavía más enfocar en eso. Educación ambiental. He hecho también materiales educativos por ejemplo, para Santillana, para UNESCO y UNICEF. Trabajo también como justo un tema que creo que es importante, que
tampoco no ha tenido tanta atención como quisiera y como creo que sería importante, es el liderazgo pedagógico, que es un tema también justo importante porque los docentes pueden hacer muchas cosas, pero quienes son líderes de las escuelas, de las instituciones, realmente pueden hacer mucho más, ¿no? Y ellos pueden crear ese contexto, ese entorno donde el aprendizaje realmente puede florecer más. Y muchas veces aquí lo que me he dado cuenta en México es que mucha gente que trabaja en instituciones educativas como en roles de liderazgo tienen más como background, como origen de administración y no tienen tanto, y está como visto que tienen que resolver asuntos administrativos que pues, ciertamente tienen que hacer, ¿no? Pero falta ese liderazgo pedagógico, es un tema en que también justo últimamente me estoy enfocando más en apoyar a las directoras y a los directores en ese, que tengan un rol en la pedagogía también, que puedan apoyar a sus docentes, sus estudiantes y todo el personal, y crear justo estas culturas escolares más incluyentes, más creativos, más participativos. Sí, en ocasiones estos directivos se preocupan más porque la planeación esté a tiempo, ¿no? La parte de tramitología que lo que pasa en el aula, ¿no? Y es complicadísimo, es complicadísimo. Pero bueno, podemos soñar un poco, Ana Emilia. Imaginemos, ¿no? Que te dicen, Ana Emilia, elige un grado escolar, tú lo vas a dirigir en todo el país, un grado escolar, y ¿qué acciones realizarías? Tres acciones. ¿Qué harías? Grado escolar, yo creo que tomaría primaria, tal vez primero o segundo, porque creo que justo es la hermosa época cuando las niñas y los niños vienen felices a la escuela, vienen con yo quiero entrar en primaria. A mí me dijo el otro día mi hija de 4 años, que ahora que cumplió 4, pues dijo, ya voy a la primaria. Y dije, no, pero ¿cómo que no? Si ya soy grande. Y entonces tienen todavía ese ímpetu de aprender que después, por contextos y por a veces desafortunadamente por la escuela misma, se va como que apagando, ¿no? Entonces yo creo que tal vez en primero o segundo de primaria, lo que haría sería justo poner muchos recreos, porque los recreos no solamente no son pérdida de tiempo, son una pausa para el cerebro que permite que proceses el aprendizaje, permite que te justo mueves, que es muy importante también para el cerebro y para el aprendizaje. Enseñaría a través del juego, que es justo todavía para los niños y las niñas es la mejor manera de aprender. Y enseñaría más que enfocarse en contenidos, enseñaría más enfocar en habilidades. Habilidades justo de pensamiento, de creatividad, de, de comunicación, de cómo estar, cómo colaborar. Y eso, y pondría, bueno, eso ya sería cuarto, creo, pero pondría mucho tiempo en aire libre, ¿no? Aparte de los recreos, algo que en Finlandia se hace mucho es educación también al aire libre. Bueno, tenemos la fortuna de tener muchos bosques y parques, pero creo que es muy importante ese contacto con la naturaleza para que aprendemos a amar lo que conocemos. La naturaleza es primordial para nosotros, es esencial. Y si no lo conocemos, si tenemos miedo, pues no lo cuidamos. Entonces, estas serían las 4 cosas, yo creo. Esperemos que este sueño se haga realidad porque sería buenísimo que lo tuviéramos en México y en todo el mundo. Adelante, Andrea.
Y también son parte de las habilidades del siglo XXI, me imagino. Estas que nos acabas de decir, pues esas son como puntos para el futuro, ¿no? O agregarías algún otro, Ana Emilia, algún otro punto para... Creo que justo las habilidades, enfocar en las habilidades en vez de justo tratar de memorizar contenidos. Y más ahora, este, desde los años anteriores ya ha sido muy importante, pero más ahora con la inteligencia artificial es sumamente importante desarrollar estas habilidades que nos hacen humanos, que hacemos nosotros mejor, al menos ahora, este, justo este tema de, por ejemplo, habilidades de pensamiento es muy importante y la creatividad, porque muchas cosas, y ya yo creo que más pronto de lo que esperamos, la inteligencia artificial va a poder hacer mejor que los humanos. Entonces nos tenemos que enfocar en lo que nosotros podemos hacer mejor, ¿no? Y que nos hace también la expresión, que nos hace más, que nos hace seres humanos, ¿no? Esta expresión, creatividad, que las experiencias, lo emocional, este, y justo este tema socioemocional es muy, muy importante también, que trabajemos las emociones y no los dejamos como en muchas escuelas. Luego pasa que se piensa que la emoción es, bueno, una cosa es la razón, que tiene que ser lo académico, y las emociones, pues ahí se quedan, ¿no? Pero las emociones son la base del aprendizaje, entonces es muy importante, o sea, no los podemos dejar afuera. Tenemos que tomarlos en cuenta y enseñar y aprender también como docentes y adultos. No siempre tenemos el mejor manejo emocional, entonces también tenemos, y me incluyo, tenemos mucho que enseñar, pero también mucho que aprender. Ahorita con lo que platicabas de, pues, que te gustaría esta sección de primaria, los niños, esta curiosidad nata, ¿no? Que tenemos todos los humanos. eh, ¿Qué fortalezas encuentras en los estudiantes mexicanos? Ya platicamos un poco de los docentes, el rol, pero esa fortaleza, ¿qué ves de su esencia de los alumnos mexicanos? Yo creo que justo mientras no se les como que trata de atar o apagar, la creatividad es una cosa muy, muy importante, ¿no? Este, y también está como justo el apoyo grupal. Yo creo que justo se puede nada más, lo que se puede hacer es como tal vez dirigirlo de una mejor forma, este, pero esa como cuestión cultural que ya existe, fortalecerlo más sería algo muy bonito. Eh, y fortalecer ese sentido de solidaridad que ya tienen, justo, que aplique también en situaciones normales y no solo cuando hay una situación de emergencia, ¿no? Ajá. Y yo creo que ay, se me fue la idea. También como justo el, la curiosidad que se ve, que hay mucho como que hay mucho que quieren aprender, pero a veces en las escuelas no sabemos cómo fomentarlo. Recuerdo que alguna vez, no recuerdo quién lo dijo, pero vi en algún lado que México es como que alumno de 8 que podría tener 10. Y yo creo que sí. México tiene muchísimo potencial. Y justo si olvidaríamos como esta parte como de las jerarquías sociales o socioeconómicas que a veces desafortunadamente limitan las oportunidades de muchos niños y niñas. México tiene tanta potencial, justo, nada más hay que desarrollarlo, hay que sacarlo, porque ahí está, y no hay que nada más pensar que, bueno, ojalá seríamos como algún otro país, sino que aquí está todo. Solo hay que desarrollarlo y he visto mucho también. Lo bonito es que he visto muchos docentes que
que a pesar de tal vez estar cansados o estresados y, no sé, sobrepasados a veces con los trámites administrativos, pero que están justo ahí, que están buscando, que están escuchando, que tienen estos encuentros honestos, encuentros sinceros con sus estudiantes, porque a veces eso es lo que falta, ¿no? No necesariamente el apoyo académico, pero justo ser una persona que escucha, que vemos sus preocupaciones, sus alegrías, sus cuentos, sus historias. Eh, y escuchar, y eso puede ser que eso es lo único que falta que una persona realmente puede desarrollar su potencial. Tener una persona que sea el docente o la docente que lo escucha, que la escucha y creen en ellos, ¿no? Qué bonitas, esas dos partes pues, son claves, ¿no? Escuchar y la confianza que le podamos dar, ¿no? A las personas para que ellas pues logren su mejor versión, ¿no? Logren sus sueños. Eh, muy importante esa parte y muchos docentes pues tienen un rol muy importante, ¿no? Ahora en las familias que están muy, pues a veces pues, separadas, no tan unidas o ya hay diferentes formas de familias, etcétera, pues sí hay, o inclusive el tiempo, ¿no? Que hay poco tiempo de calidad a veces de estar con los hijos, pues ahí se nota mucho el papel muchas veces de los docentes, ¿no? Que de apoyo, de confianza, de seguimiento, que a veces en casa no lo encuentran, tristemente, muchas veces pasa. Entonces el docente va más allá, ¿verdad? Va más allá a veces de las aulas. eh, y bueno, algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué otro consejo agregarías para los docentes que quieren innovar en sus aulas? Además de escuchar y de darles esa confianza, ¿qué otra cosa te gustaría? Jueguen, jueguen, jueguen. En mis clases de la UNAM o en otras universidades, muchos juegos también hice porque quería como que, no sé, dije, por ejemplo, a este tema no me gusta tanto. Yo sé que si doy un tema que no es como de mis favoritos, hay temas de los que puedo hablar y estoy muy feliz y creo que cautivo a la gente, pero hay temas que sí no me interesan tampoco, no les voy a despertar mucho interés. Entonces mucho lo hice para también para decir, ok, ¿cómo puedo dar este tema que no me parece que es importante, pero no me gusta mucho? ¿Cómo lo hago para que lo dan entre ellos, ¿no? Para que yo no tenga que, este, darlo tanto, ¿no? Entonces, probar, ver y a veces justo también aceptar los desaciertos, porque hay cosas que probamos y funcionan muy bien. Y hay cosas que hacemos y como que tenemos así, que en papel suena muy bonito y estamos entusiasmados y como que, y los estudiantes reaccionan así como de una forma de que dices, ¿por qué? Si estaba tan bonito mi dinámica. Entonces también aceptar que a veces no funciona y decir, ok, ¿qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Y recordar que la innovación justo no es la tecnología. La tecnología nos puede ayudar en muchas cosas, pero si no la tenemos, este, no importa, podemos innovar, podemos cambiar, justo buscar qué los motiva. Cuando los escuchamos a nuestros estudiantes, no solo es como generar esta confianza de que platicamos, sino que también es ver qué es lo que les interesa y a través de esos intereses encontrar cosas que les motivan, ¿no? ¿Cómo puedo conectar sus intereses con el tema que estoy dando, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo también en, eh, en que van a haber más entusiasmo, más participación y que los docentes seamos vulnerables. No en un sentido que hagamos nuestra terapia personal en la clase, porque pues, no se trata de eso, pero si justo estamos jugando o pedimos sus experiencias de algo difícil, no podemos nada más decir, ay, cuéntenme de tal cosa, o comparten, o que juegan un juego donde podrían sentirse un poco inseguros porque tal vez no están acostumbrados a jugar, por ejemplo, especialmente adultos y adolescentes. Siento que están más a veces reacios a jugar.
entrar nosotros primero, mostrar que está bien ser vulnerable, que está bien hacer errores, este, y que hacemos errores y compartir, aunque se siente, pues a veces también como docentes queremos tener una postura de autoridad porque es muy cómodo, pero tener un poco más de vulnerabilidad y mostrar que somos también seres humanos, que nos equivocamos y nos acertamos y que a veces los errores que pensamos de repente pueden resultar que eran el acierto más grande que pudimos tener, pero en ese momento no se veía. Pues muy cierto. Todo esto es una gran verdad, ¿no? Yo la comparto y seguramente también Salvador, eh, todo lo que nos has compartido en estos consejos, súper, súper valiosos. Muchas gracias. Y pues adelante, Salvador. Vamos a hacer otras preguntas eh, también un poco rápidas, pero queremos ver qué opinas sobre eso. Sí, tenemos una sección eh, que se llama preguntas cortas. Entonces, te vamos a hacer una serie de preguntas. Ahí van, Ana Emilia, a ver qué tal. Eh, un valor indispensable en la educación. Autonomía. De tu infancia en Finlandia. Los bosques, jugar en los bosques. Un maestro o maestra que te haya marcado. Mala de mi preescolar. Una palabra que describa a México. Mm, lleno de color. Una palabra que describa Finlandia. Naturaleza. Libro favorito. Ah, ay, estos son difíciles porque como que uno tiene muchos y ya no sabes qué elegir. Me gusta mucho literatura infantil, sigo leyendo literatura infantil también. Este, un libro no necesariamente favorito, pero que me marcó muchísimo, fue un libro, bueno, porque cuenta una tragedia, eh, que se llamaba Por todos mis seres queridos. Bueno, algo así, no sé cómo se llamaría en español, pero cuenta de una persona que perdió todo en Auschwitz y después perdió todavía todo en su nuevo hogar. Y recuerdo como que me marcó mucho. ¿Qué cosa nunca debería perder una escuela? Alegría, Necesita hoy un docente para no perder la motivación. creatividad. ¿Qué te inspira, Ana Emilia, todos los días para seguir trabajando en la educación? El futuro y los niños y las niñas. Y mis hijas también. Haría que tus alumnos te recordaran. Yo quisiera que me recordaran justo como alguien en que podían confiar, que les motivó y que creyó en ellos. La pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, eh, esto de ser docente o de estar en la educación, ¿cuándo dejó de ser un trabajo y se convirtió en una vocación o en una pasión, Ana Emilia? ¿Cuándo? Cuando yo creo que, aunque justo todavía en mi adolescencia estaba en esta idea de que nunca voy a ser docente, yo creo que cuando entré en la educación informal, se volvió en algo, que en realidad era la vocación que no quería reconocer. ¿Qué le dirías a otros docentes que trabajan en contextos difíciles o con pocos recursos? Yo diría que justo les agradecería que siguen en esos contextos a pesar de todo, porque tal vez podría haber más lugares más fáciles, pero es importante el trabajo que hacen, que ellos pueden hacer el cambio, pueden cambiar la vida de las personas, aun si no tienen recursos, aun si justo el liderazgo escolar tal vez no los apoya, pero ellos pueden hacer un cambio, realmente pueden cambiar
muchas vidas. ¿Cuándo crees que se da la magia dentro del aula? Hay alegría de aprendizaje cuando los estudiantes de cualquier edad creen que pueden hacer o que pueden intentar, que pueden también equivocar eh, y atreven a intentar cosas nuevas cuando sienten justo que hay alguien que les escucha, que alguien los entiende, alguien que ve que sus sueños sí pueden ser de verdad. Y cuando por ejemplo, a través del juego, cuando están enfocados en el juego y ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo. Ahí creo que hay una magia cuando se divierten, pero aprenden al mismo tiempo. ¿Qué sueños tienes para un futuro, para tu futuro? ¿Qué sueñas? Bueno, un sueño guajiro es justo poder contribuir en el cambio educativo aquí en México, poder ayudar a estudiantes y a docentes también, e incluso, bueno, directivas, desarrollar ese potencial que tienen, llegar a sus sueños. Eso yo creo que es posible, tal vez no es lo más fácil, tenemos que ser muchas personas que lo vamos a cambiar, pero yo creo que sí podemos. Y también nivel personal, como que justo, además de educación, me gustaría dedicar también más tiempo al arte. Eh, ¿Alguna otra que quieras, Salvador? ¿Alguna otra preguntita? Estamos llegando al final de la charla, Andrea. Ana Emilia, fue de verdad una gozada estar aquí escuchándote, aprendiendo de ti y seguramente nuestro público va a disfrutar este episodio tanto como lo hicimos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y dejarme compartir mis anécdotas y experiencias. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por tu tiempo. Y aquí va a aparecer un link para eh, que puedan tener contacto con Ana Emilia. Entonces, ahí búsquenlo, ahí aparecerá para que te contacten, Ana Emilia. Sí, ojalá que justo si quieren, pues comparto algunas a veces reflexiones en un blog, a veces escribo artículos o en lista de correos. Entonces invito a todos y todas que están escuchando a, a, este, a mi lista de correos y también justo buscarme, contactarme y seguir estas conversaciones también. Y ojalá juntos podemos cambiar la educación en México. Efectivamente, gracias por todo lo que nos vienes a compartir. Nos queda corto el tiempo para todo lo que podríamos platicar, estamos segurísimos, pero ya tendremos otros episodios seguramente más adelante en donde especifiquemos más temas de interés, que también el público nos vaya preguntando, nos vaya pues comentando, ¿no? Obviamente te lo vamos a compartir. ¿Y qué te gustaría? Como ya último mensaje, darles un mensaje al público. ¿Qué te gustaría decirles a todos los académicos, investigadores, coordinadores, docentes que nos están viendo? Yo creo que justo es importante que creamos en el cambio, en la posibilidad de cambio y que no quedamos en el estrés y el cansancio de día a día, sino que creemos que es posible cambiar la educación y que es importante justo tener esta conexión, esta confianza con nuestros estudiantes. Y yo creo que si logramos cambiar una sola vida, aunque sea una sola, y estoy segura que docentes cambian muchísimos más, pero si logramos cambiar una sola vida para bien, yo creo que es suficiente, ¿no? Y eso hay que recordar, como cuando hay momentos de desmotivación o que las cosas son difíciles o no tenemos todos los recursos que queramos. Podemos cambiar, podemos hacer muchísimas cosas con muy poco, porque
importante en el aprendizaje es la conexión, esta conexión humana que ahora hemos tenido aquí y que podemos tener en las aulas o en las aulas virtuales o a través a veces de textos. Pero esa conexión humana es una parte esencial de la educación y aprendizaje y justo enfocar en eso, no solamente en dar contenidos rápido o que cuestiones de excelencia que hay que cumplir, no sé, sino que esa conexión. Y esa conexión permite justo que nosotros y nuestros estudiantes pueden llegar a su potencial y desarrollarlo. Gracias por ustedes también tener justo estos espacios donde podemos compartir de diferentes ideas y aprender de uno al otro y así podemos también desarrollar esa magia educativa, ¿no? Y aprender también nosotros como docentes. Gracias por vernos. Esto fue un gran episodio, el segundo de Magia Educativa, Voces Docentes. Nos vemos muy pronto, Andrea. Gracias, gracias a todos. Síganos en redes y aquí estamos para el siguiente episodio que va a estar muy interesante también. Gracias.